Vamos a darle a Israel la bienvenida a nuestros invitados. Estamos ya conectados con los economistas Carolina Trivelli y Víctor Fuentes. Carolina Trivelli, quien además ha estado también en todo este proceso, ¿no? de la elaboración de un informe, además también de pobreza multidimensional, dentro de esto, de lo cual nos va a contar un poco más detalles al respecto. Y con Víctor Fuentes, que es del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo están, Carolina? ¿Cómo están, Víctor? Un gusto estar con ustedes aquí en este enlace, bueno, que de pronto ha surgido. Hola, buenas tardes, Paola, Israel y Víctor. Un gusto estar acá. Un gusto igualmente. ¿Cómo estás, Víctor? Carolina. Hola, Paola. Hola, Israel. Encantado de poder compartir la mesa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos empezar, bueno, con Israel hablábamos esto un poquito antes de iniciar, que es lo que también nos trae a que el informe quizá esté siendo mucho más visto que en el pasado, que es toda la polémica que surgió desde ayer porque de alguna manera intempestiva, ¿no? INEI comunicó que pues se postergaba toda la presentación, la publicación de los datos. Esto ha sido sin duda escandaloso a tal nivel que pues se tuvo que retroceder esta mañana, y yo me imagino ahí, Carolina, que sobre todo por la misma fortaleza y por el interés que hay de muchísimos de los del comité consultivo, esto también ha implicado que se tome una acción rápida para poder publicar la información. ¿Qué nos puedes contar, Carolina, de un poco de lo que ha pasado? Y en general, hay gente que puede estar preocupada también por la situación de INEI. ¿Cómo ves tú también todo esto, no? Gracias, Paola. Es un tema de bastante preocupación porque todos los años el Perú, alrededor de la segunda semana de mayo, presenta los resultados de la pobreza del año anterior. Y esto obedece a un proceso ya estandarizado que tiene el INEI todos los años, acompañado por una comisión consultiva, como tú bien has dicho, formada por representantes de entidades públicas, pero también por representantes del sector privado, básicamente académicos e investigadores de distintos centros de investigación y universidades. Lo que hemos visto este año por primera vez desde que existe la comisión, que existe informalmente desde el 2006-07 y formalmente desde el 2010, es esta postergación a último minuto, sin razón aparente, porque las cifras que se han presentado, que ha publicado hoy día el INEI, son previamente aprobadas por esta comisión, revisadas por esta comisión en un proceso que comienza desde que se termina levantar la información en diciembre del año anterior, y hay reuniones periódicas para verificar la calidad de cómo se recogió la información, de qué información se ha recogido, de cómo se está procesando, de cómo se agrega, de cómo se calcula la pobreza, cómo se define la línea. Tiene un procedimiento acompañado por esta comisión. Y este proceso termina cuando la comisión verifica que da cuenta de que los resultados de pobreza son consistentes, están bien calculados, que la operación de campo fue correcta, y con eso se aprueban los resultados, ¿no?, que el INEI envía a la presidencia del Consejo de Ministros, porque el INEI depende de la PCM. O sea, nosotros teníamos los datos ya hace como 10 días y una vez que nosotros verificamos que esos datos estaban bien calculados como comisión consultiva, estos datos fueron enviados a PCM, y de pronto, nunca había pasado en estos 15 años de vida de la comisión que se diga que se posterga. Por suerte, los datos se han publicado hoy y claro, eso... y con todo el movimiento tendremos más atención a los datos y ojalá mayor discusión sobre ellos gracias a este impromptus. Ahí, Carolina, además, perdóname, Israel, ha sido también una presión grande para que esto se logre. O sea, no es que simplemente se tomó la decisión porque quisieron hacerlo. Lo que hemos visto es que numerosas publicaciones, nosotros en El Comercio, ¿no?, hemos estado pues haciendo eco de esto, y que a raíz de asociado, y como tú mencionas, creo que es importante recordarlo, esto nunca había pasado. Nunca había pasado, y por supuesto lo primero que genera es suspicacias, ¿no? Yo entiendo perfectamente que la población sea suspicaz y diga, bueno, acá hay algo raro, seguro me van a querer cambiar las cifras. Incluso puede dejar dudas. Quiero asegurarte que las cifras no se han cambiado, son las mismas que vimos hace 10 días, que son las que aprobó la comisión, y por eso la comisión emite todos los años una declaración de la comisión consultiva donde da cuenta de qué se revisó, cómo se revisó, qué respondió el INEI, etcétera, 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 para asegurar, ¿no?, la transparencia en
cómo se recoge la información, cómo se procesa y cómo se presenta. Y la Carolina, otra cosa que es muy importante, Israel, solo para terminar, es que el INEI, cuando cuelga el informe y la presentación y la nota de prensa y la declaración de la comisión, cuelga también los microdatos. Cualquier persona puede replicar, ¿no?, los procedimientos para saber cómo se ha estimado la pobreza. Es una encuesta que recoge información de 36.000 hogares. Sí, solo para agregar, Carolina, entiendo que esta comisión también está integrada por profesionales también de diferentes entidades, ¿no? Si nos puedes contar un poco también la integración de esta comisión, para que quede también bastante claro. Esta comisión consultiva formalmente se crea con una resolución suprema en el año 2010 y forman parte de esta comisión consultiva aquellos sectores del aparato público que utilizan los datos de pobreza para sus decisiones, el MIDIS, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, etcétera, y miembros de los que usamos los datos que tienen que ver con la pobreza, investigadores que hacen investigación sobre temas de pobreza, sobre nutrición, etc. Entonces está, no sé, los principales centros de investigación, el CIUP, el CICEPA de la Católica, el Instituto de Estudios Peruanos, GRADE, ¿no? Y además la Mesa de Lucha contra la Pobreza, el Consorcio de Investigación Económica y Social, ¿no? Es un grupo muy diverso, muy variado, pero también algunas entidades de cooperación internacional, nos acompañan organismos internacionales, el Banco Mundial, UNFPA, y algunos investigadores a título personal, ¿no? Personas de renombre como Richard Webb, Javier Escobar, etc. Entonces es una comisión muy diversa, muy comprometida y que acompaña año a año todo el proceso. No es simplemente declarativa, es realmente una comisión que da cuenta de que se hicieron bien las cosas para estimar la pobreza. Exactamente. Y ahí, Víctor, esta pregunta también va hacia lo que ya se esperaba. Creo que lo que a mí más me sorprendió, y ahí no me dejarás mentir, Israel, es que ya esperábamos cifras negativas, porque el 2023 fue un año bastante complejo para la economía peruana. Aún así sorprendió que se tome esta decisión, ¿no? Porque de que se venían cifras negativas creo que era lo que se esperaba. De lo que hemos visto, este 29% que ahora alcanza, ¿no?, la población en términos de pobreza monetaria, ¿era un resultado dentro del margen de lo que se esperaba? ¿Ha traído sorpresas? No, efectivamente, era un resultado bastante previsible. Nosotros apuntábamos un poquito más, alrededor del 30%, pero estaba dentro del margen de error. Y digamos, ¿por qué estaba dentro del margen de error? Principalmente porque, digamos, habíamos visto una economía que se contrajo en el 2023, en los 4 trimestres, es decir, enfrentó una recesión económica por primera vez en 25 años, excluyendo la pandemia. El empleo total también se cayó en más de 2 décadas. Y además esto ocurre en un contexto en el que la inflación todavía se, digamos, ubicaba en niveles altos. Entonces, si, digamos, por el lado de crecimiento veníamos mal, el empleo venía cayendo, y del lado, y por lo tanto los ingresos no crecían lo suficiente, y por el otro lado para los hogares se enfrentaban costos más altos, era lógico pensar que la pobreza, digamos, iba a tener un resultado más alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bastante esperado. Digamos, no ha habido una sorpresa ahí en términos de resultados. Sí, como vienen comentando, ¿no?, digamos, esta inusual decisión, sí. Que coincido con Carolina, le hace mucho daño a una institución que creo que se ha ganado una buena reputación, ¿no? Y que además el INEI es clave. Carolina comentaba quiénes están en el Consejo Consultivo, pero digamos, los datos que produce el INEI son importantísimos. El sector público, el sector privado. Y los generadores de políticas públicas también, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, ¿en qué medida esto puede afectar? Digamos, puede generar esa desconfianza completamente innecesaria, ¿no?, para una institución que es clave para cualquier toma de decisión en el sector público, en el sector privado, y para la generación de datos de evidencia general, ¿no? Víctor, me parece sumamente preocupante. Hablabas de que la pobreza, bueno, como bien señaladas, ha aumentado, está ahora en 29%. ¿Esto a qué niveles nos pone, no? Recordemos que nosotros por largo tiempo hablábamos de una lucha
para la reducción de la pobreza. Veníamos haciéndolo hasta que llegó la pandemia y desde ahí pues las cifras han sido lamentables, ¿no? Entonces, consultarte, ¿no? ¿A qué niveles nos regresa esta nueva situación? Pero también qué tanto es pandemia y qué tanto es un proceso de pandemia que todavía no logramos superar y qué tanto es también factor crecimiento, ¿no? Un poco ahí tratando de dilucidar los factores que nos han llevado a esta situación. Digamos, nosotros hemos tratado, como comentaba Carolina, digamos, con los datos hemos empezado a revisarlos, a escarbar, ¿no? Y entendemos que una buena parte de la reducción de la pobreza digamos, durante el 2004 y el 2019 está explicado principalmente por el crecimiento económico, ¿no? Si miramos a partir del 2019 en adelante, la pandemia definitivamente es un mazazo para todos, ¿no? Ya en el 2021 hay una ligera recuperación, ¿no? Y desde entonces, en lugar de continuar esa senda de reducción, hemos empeorado. Entonces, digamos, definitivamente el efecto pandemia es clave. Hay sectores que no se recuperan frente a los niveles prepandemia, como el turismo, por ejemplo. Y hay otros sectores que, si bien se han recuperado, están todavía lejos de los niveles que se hubiera alcanzado sin la pandemia. Y eso ya tiene que ver no necesariamente con lo que ha pasado en la pandemia, sino con las decisiones que hemos tomado para poder enfrentarla y cómo no hemos sabido revertir esos choques, ¿no? Digamos, y en ese sentido, digamos, sí creemos que además del efecto, digamos, inflacionario, ¿no? que le ha pegado a todos los hogares, pero sobre todo a los más pobres, ese componente de crecimiento que no avanza, ¿no? Sí está, digamos, bastante presente y está muy vinculado a toda la incertidumbre y digamos, discusiones políticas que termina pasándole factura a un crecimiento muy, muy bajo, ¿no? Carolina, no sé si ahí nos quisieras agregar también, ¿no? A partir del análisis y de lo que hemos visto, hay un enfoque importante que tiene que ver ya con la pobreza multidimensional, que cada vez más se está pues analizando mucho mejor y hay más datos, hay más información al respecto. Esto también nos deja, digamos, un futuro preocupante, porque luego sí quisiera que entráramos en qué va a pasar más adelante, dado la ausencia de políticas claramente hasta ahora por solucionar el tema. Pero, ¿qué nos dicen también estas cifras de pobreza multidimensional? Sí, antes de ir a la multidimensional, déjame complementar lo que sí, claro. Héctor. Estos niveles de pobreza nos devuelven al estado en el que estábamos en el 2010-2011. ¿No? Ahí, hasta allá retrocedimos, ¿no? Tremendo. Y esa es una tremenda preocupación, porque, como discutiremos después, lo que viene para adelante ya no son periodos de alto crecimiento, ¿no? Porque y podría tomar más tiempo, más de 10 años. Entonces va a tomar mucho más retomar donde estábamos. Entonces, ese es un tema clave, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista dónde estamos hoy, de dónde venimos y para dónde podemos ir. Lo segundo es que tan preocupante como el incremento en la pobreza es el incremento en la pobreza extrema que Paola e Israel nos presentaron. Tremendo. Porque lo que ha pasado no es solamente que hay más peruanos y peruanas en situación de pobreza, sino que aquellos que ya estaban en situación de pobreza hoy están en peor situación, ¿no? La brecha y la severidad de la pobreza también han aumentado. Y la pobreza extrema ha crecido tanto en el resto urbano como en el mundo rural. A pesar de que, por ejemplo, en el mundo rural la pobreza total no se ha incrementado. Hoy día 16.2% de personas que viven en el mundo rural peruano están en situación de pobreza extrema. Y pobreza extrema quiere decir que si usas todo lo que tienes, solo para comer no te alcanza. Entonces, ahí tenemos una vulnerabilidad muy grave, ¿no? Y creo que eso hay que enfatizarlo, porque no es solamente más pobreza, sino una pobreza más profunda. Y eso exige acciones distintas para poder ser enfrentada, ¿no? Justamente ahí por eso mencionábamos antes de empezar esta cifra, ¿no? Es un salto del 2019 al 2023 enorme, una nula recuperación realmente, porque no podríamos hablar de ningún tipo de recuperación aquí. O sea, vimos una especie de mejora en las cifras, ¿no? El 2021, pero luego hemos seguido viendo este crecimiento de pobreza, que es un poco lo que algunos anticipaban por la situación. O sea, acá también tiene que ver mucho la situación política, porque no permite pues tomar decisiones en aras a este progreso. En esa situación de pobreza extrema, quisiera preguntarle a ambos, ¿ven actualmente alguna posibilidad de mejora o qué cosas deberíamos en todo caso estar viendo para que esa situación, que ya es mucho más compleja, ¿no?,
cambie? ¿Qué debería estar pasando ya, ¿no? ¿Qué debería estar haciendo ya el gobierno para que eso mejore? A ver, como decía Víctor, para que se reduzca la pobreza, en el mundo ideal, deben pasar dos cosas, ¿no? Hay crecimiento económico, y ese crecimiento económico no es cualquier crecimiento, sino es un crecimiento asociado a generación de oportunidades laborales y de generación de ingreso para los sectores que están en estas inmediaciones de la pobreza. Comercio, servicios, agricultura, construcción, por ejemplo, ¿no? Que tienen un impacto directo en el bienestar de esas familias. Para que se reduzca la pobreza necesitamos niveles de crecimiento de 4 o 5%, ¿no? Claro. Para que pase este automático de que hay crecimiento y baja la pobreza. Uh-huh. Lo que tenemos para los próximos años son crecimientos, con suerte, de 3%. De 3%. Uh-huh. Para poder implementar nuevos instrumentos, nuevas formas de llegar a estas personas con aquello que necesitan para ayudarlos a superar la condición de pobreza. Y veo eso bastante difícil, ¿no? Y como tú decías, con los indicadores multidimensionales, cuando uno mira el contexto en el que están las personas hoy día enfrentando una situación de pobreza monetaria, este contexto no es conducente. No tienen agua segura, tienen un empleo muy precario, tienen muy pocos activos, y entonces solitos no van a salir de donde están. Por eso es que necesitamos este paquete de políticas públicas que acompañe este modesto crecimiento que tendremos en los próximos años. Claro, Víctor. Ahí me gustaría agregar también, para respuesta de ambos y también de Víctor, hay un grupo de peruanos que también resulta importante analizar qué es lo que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque son los que se encuentran muy cerca al límite de la línea de pobreza y que en momentos, digamos, pueden ingresar a la pobreza y luego salir de ella, ¿no? Entonces ahí también analizar, preguntarles a ambos cuál ha sido la evolución de este grupo, qué características los definen también un poco para poder profundizar sobre ello. Sí, digamos, un poquito retrocediendo a la pregunta de Paola, muy brevemente, ¿no? Digamos, completamente de acuerdo con Carolina, y quiero poner un tema más sobre la mesa. En este nuevo nivel de pobreza alto que tenemos, el componente urbano es clave, ¿no? Digamos, la pobreza urbana ha pasado de representar más o menos como el 57% del total de la población pobre, a cerca del 73% de toda la población pobre. Claro. Es decir, cada vez tenemos más pobres en las zonas urbanas y por lo tanto la tensión, y ahí Carolina es especialista en eso, es otra. La estrategia tiene que cambiar ahí por completo y no ha cambiado. Totalmente, necesitas otros instrumentos. Exactamente. Y ahí, para concentrarnos un poquito en pobreza urbana, porque creo que además es un tipo de pobreza que mucha gente de pronto a veces no deja de lado. Es decir, pensamos que normalmente está mucho más en el mundo rural, y está. Pero cuando hablamos de la pobreza urbana, hablamos de muchas zonas en las que no llegan casi ningún servicio básico, ¿no? ¿Qué debería hacerse ahí, Carolina, Víctor, que de pronto no se está haciendo para atacar de alguna manera, ¿no?, positiva esta situación y de alguna manera también evitar que siga aumentando esa pobreza en las zonas urbanas? ¿Quién quiere empezar? Decir? Sí. Por favor. No, por favor, tú eres especialista, yo complemento con... Lo que iba a decir es que lo más importante para enfrentar la pobreza urbana es generar empleo, ¿no? Y oportunidades de generación de ingreso. El grueso de las familias en situación de pobreza urbana es porque han perdido o su empleo o su fuente de ingreso, ¿no? Porque muchos trabajan de manera esporádica en construcción, en el sector comercio, en el sector servicios,
¿no? Y entonces tienen que recuperar su medio de vida. Desgraciadamente muchos durante la pandemia y durante estos años de crisis han perdido su capital de trabajo, sus herramientas, su vehículo, ¿no? Y entonces no pueden retomar sus actividades generadoras de ingreso, incluso si hubiera demanda para ellos, ¿no? Y entonces hay que ayudarlos a que recuperen esa posibilidad de generar ingresos. Pero claramente esto pasa por el mercado laboral. Exactamente. Solo para comentar lo que dice Carolina, totalmente de acuerdo. Un poco para quizás centrarlo, el análisis un poco más en Lima Metropolitana y el Callao, la tasa de pobreza monetaria pasa de 14% a más de 28%, es decir, se duplica. La pobreza monetaria en el Perú pasa de 20 en el 2019 a 29. A 29%. Pero en Lima Metropolitana y Callao, más que se duplica. Entonces, digamos, sí hay un aspecto bastante clave ahí, como dice Carolina también, está muy vinculado al empleo. Y si miramos las cifras de crecimiento de Lima, en este caso sí es un poco más el reflejo de lo que ha pasado con la economía nacional, en el sentido de que también ha enfrentado 4 trimestres consecutivos de caída, ¿no? Y en ese sentido, la recuperación del crecimiento, del empleo, sin inversión privada, va a ser bien difícil. Y lógicamente, para el segmento duro de pobreza extremo duro, necesitamos estas herramientas, esta articulación un poco más de las políticas sociales, ¿no? Y un aspecto que me olvidé de mencionar es que, digamos, si algo se puede avanzar un poco más rápido con la pobreza urbana que con la pobreza rural, es que se puede llegar de mejor manera a la inversión privada, ¿no? Porque, digamos, uno tiene que llegar hasta, digamos, recorrer una distancia muy larga para poder desplegarse. Ahora, no, sin duda, déjame, Israel, solo agregar una cosita. Tú preguntabas por el tema de vulnerabilidad. Exacto. Quiero recalcar aquí un hecho que es importante, ¿no? Miramos la línea de pobreza como si fuera una línea aspiracional, y no lo es. O sea, una persona que está en la línea no está bien. Quiere decir que tiene lo mínimo para sobrevivir. No es que ahorra, no. Está en el nivel mínimo necesario para sobrevivir. Y entonces, la línea no tenemos que mirarla como una aspiración, sino como el piso sobre el cual deberíamos partir, ¿no? Claro. Todos deberíamos tener acceso a eso mínimo. Y estamos muy lejos de eso, ¿no? Hay 29% de los peruanos debajo de esa línea, pero los que están encimita de la línea están en una situación de altísima vulnerabilidad. Si se enferman y no pueden salir a trabajar 2-3 días, van a caer en situación de pobreza. Si les roban su activo productivo, ¿no? Su bici, su moto, ¿no? Su triciclo, van a caer en situación de pobreza. Si alguien de su familia enfrenta una situación de enfermedad y ya no puede cumplir las actividades de cuidado, alguien va a tener que dejar de trabajar y van a caer en pobreza. Eso quiere decir la vulnerabilidad. Y eso sigue representando cerca del 30% de la población peruana, ¿no? Ahora, yo quería preguntarles a ambos sobre las estrategias que seguramente vamos a ver de aquí en adelante a raíz de la publicación de los datos, ¿no? Normalmente, en fin, desde diversos poderes del Estado, tanto ejecutivo como legislativo, se tienden a tomar unas respuestas más reactivas tras la publicación de un dato tan grave como este, ¿no? Y usualmente suele ser bonos, en el caso más del lado ejecutivo, y por el caso legislativo medidas casi en la misma línea, ¿no? No sorprendería, por ejemplo, no sé, una medida que libere nuevamente ahorros creyendo que estos podrían atacar a una población específica en situación de pobreza, lo cual que no funciona, que lo hemos hablado mucho en este espacio también, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarles a ambos eso, ¿cuán efectivo pueden ser medidas de este tipo, tanto como bonos, como medidas de liberación nuevamente que puedan ponerse otra vez sobre la mesa, ¿no? Si quieren empezamos ahora con Víctor y luego pasamos con Carolina. Víctor, puedes empezar. Digamos, yo creo que es importante volver a tomar decisiones de políticas públicas basadas en evidencia. No podemos seguir apuntando a medidas que, digamos, suenan bien. A la loca. Sí, son bien intencionadas, un poco más para el aplauso del público, pero digamos que sobre las cuales no se tiene algún tipo de evidencia de que va a funcionar, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se ha estudiado ya, digamos, lo ineficiente que ha sido la repartición de bonos, en lugar de buscar algunas medidas un poco más focalizadas y puntuales, en un contexto en el que además, digamos, los recursos fiscales no nos sobran, ¿no? Exacto. Entonces, digamos,
teniendo como marco que, digamos, el presupuesto público no es ilimitado, tenemos que lograr que cada sol que se utilice tenga la máxima rentabilidad social posible. Y eso en los últimos años no hemos visto, digamos, como iniciativa prioritaria ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Apoyar, digamos, por ejemplo, la reactivación de hoteles y restaurantes vía reducción de IGB. Si miramos las cifras del costo de los menúes, eso no se ha trasladado para no, y además beneficia a quienes menos necesitan realmente. Beneficios a la población que más tiene. Claro, que no son solo necesariamente de un menú, incluso, ¿no? Sí, déjenme agregar ahí que, o sea, ojalá haya alguna reacción a las cifras. Eso ya sería un cambio, ¿no? Porque mi lectura es que parte de la explicación de por qué estamos como estamos es porque el sector público en su conjunto ha seguido haciendo más de lo mismo, como si estuviéramos en la situación del 2018. Un piloto automático que en este momento no se sustenta. Ya no sirve, ya las características de la pobreza en términos de urbano-rural, la presencia importante de un factor de crisis alimentaria como parte de la pobreza, la asociación directa con los problemas en el mercado laboral en sectores específicos, como decía Víctor, obligan a que el paquete de medidas de política tenga que ser totalmente distinto a el más de lo mismo que seguimos haciendo. Entonces, ojalá haya alguna reacción, ¿no? Y ojalá esa reacción no sea, como ustedes dicen, en estas medidas que parecen bien intencionadas, pero que son totalmente inefectivas para este grupo, ¿no? Liberar, no sé, la CTS puede sonar súper bien, pero estas personas en situación de pobreza no tienen un empleo formal, no tienen CTS, ¿no? Ni AFP ni CTS, claro. No, eso no los va a ayudar. Entonces necesitamos otro tipo de intervenciones que logren efectivamente reactivar aquellos sectores donde estas personas están sobre representados. Insisto, comercio, servicios, agricultura familiar en particular, construcción, en particular autoconstrucción, ¿no? Ahí hay un ámbito claro donde se tienen que tomar acciones y ojalá tengamos alguna discusión sobre qué hacer, cómo hacer y con qué recursos hacerlo, porque lo que dice Víctor es muy importante. Hoy día no tenemos la caja fiscal para repartir bonos a diestra y siniestra, no tenemos caja fiscal para hacer inyecciones enormes de recursos, sino hay que elegir muy bien qué instrumento, para qué población y con qué fin queremos hacer, ¿no? Exactamente. Carolina, ¿y la estrategia sería diferenciada tomando una de tus últimas respuestas para la población en pobreza extrema y también para quienes están en situación de vulnerabilidad? Entiendo que serían también estrategias distintas para estos dos grupos. Sin duda, porque además lo que necesitamos es acompañar cualquier estrategia orientada a reducir la pobreza con una estrategia de protección a estos segmentos que están en situación de pobreza extrema, porque de verdad esos segmentos están preocupados de qué van a comer mañana, no de salir adelante, no de emprender, no de hacer o sea, no. Necesitan saber qué van a darle de comer a sus niños el día de mañana. Sí, no, es ahí una locura. Yo veía la evolución, está dentro de la presentación que, bueno, esperemos la próxima semana igual se haga, no oficialmente, pero está dentro de la presentación del jefe de INEI, de los productos, de evolución de productos principales de la canasta básica, con básicamente el 95 subiendo, y solo 7 bajando y 8 sin variación. Es alucinante también esa cifra en medio de todo lo que estamos hablando. Ahí, Carolina y Víctor, nos queda ya poco tiempo, pero queríamos igual hacerles algunas preguntas adicionales. Una especialmente para ti, Carolina, tú has sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social. De hecho, el sector, no en gran parte, lo impulsaste muchísimo y bueno, vemos ahora que es un sector... no, y corríjame si me equivoco, pero yo siento que se ha vuelto un sector bastante débil, mucho menos presente que antes, y estamos viendo que debería ser un sector que a la par o en conjunto con el MEF lidere una política pública para mejorar la situación de pobreza. ¿Cómo ves el actual rol del MIDIS? ¿Qué tiene que cambiar ahí también, ¿no? Y pues, ¿qué cosas pueden mejorar también desde ahí? Porque si es que las entidades mismas no mejoran, nada va a cambiar. Con el agravante de que en general la efectividad del sector público ha decaído, ¿no? En el último par de años, y entonces su capacidad de hacer aquello que dicen que van a hacer
es más limitada, ¿no? Pero sí, tienes toda la Totalmente. razón. Lo que deberíamos ver en esta coyuntura es al ministro del MIDIS con el ministro del MEF liderando una estrategia con nuevos instrumentos, con nuevas acciones que comprometan a los 3 niveles de gobierno y a todos los sectores en apuntar todos hacia lo mismo para incidir en la reducción de la pobreza y a la vez el MIDIS asumir la responsabilidad de proteger a estos sectores que están en la situación más difícil. No estamos viendo ninguna de las dos cosas. Insisto, el MIDI sigue haciendo lo que venía haciendo con un par de excepciones, ¿no? Un poquito de apoyo a las ollas comunes, un poquito unas modificaciones en juntos muy interesantes, pero 50.000 personas, ¿no? Eso no es una expansión de pensión 65. Todas cosas buenas, pero totalmente insuficientes y con cero estrategia para lograr proteger y ayudar a las familias a que superen la condición de pobreza. Eso debería ser el discurso político hoy día, ¿no? Y les doy un dato que me parece ilustrativo. El 46% de las familias en situación de pobreza extrema y pobreza tienen al menos un miembro de su familia que recibe Jaliwarma. Bueno, entonces pones todas tus balas en Jaliwarma, ¿no? Y eso se vuelve tu punta de lanza para llegar a las familias en situación de mayor pobreza y asegurarte al menos que las necesidades alimenticias de los niños que asisten a la escuela quedan totalmente satisfechas, ¿no? Y lo que vemos es Jaliwarma con 80.000 problemas, con muchas limitaciones para cumplir siquiera su rol habitual. Imagínate si le pedimos que haga más, que es lo que debería estar haciendo. Yo me agarraría de ese instrumento que ya sé que llega a las familias que más lo necesitan en zona urbana y en zona rural para potenciarlo y asegurarme por lo menos que con eso alivio la situación alimentaria y de pobreza de esas familias, ¿no? Víctor, y la misma pregunta también, pero me gustaría también agregar tu valoración sobre, bien, el 23 fue un año bastante malo, el 24 todavía está, digamos, en la expectativa de que sea mejor, ¿va a ser suficiente o no? ¿Cuáles son los principales indicadores adelantados que tenemos de lo que lleva corriendo el 24 como para pensar, podremos corregir realmente lo que hemos visto en el 23 en este año, ¿no? Ahí, ¿cuáles los datos que nos puedes compartir también? Correcto, digamos, si bien, digamos, esperamos un crecimiento positivo para este año, y por ejemplo para el primer trimestre también, alrededor de un punto, y por lo tanto vamos a dejar de estar en recesión, el problema de fondo sigue siendo el mismo. Necesitamos crecer a tasas de 4 o 5%. Crecer 2.5%, que es lo que estimamos en el IPE, Para 3%, este año. que es lo que estima en el central, para este año. Sí. Pero para adelante es más o menos lo mismo, no nos alcanza. Si crecemos 3%, partiendo de la cifra de pobreza 2023, nos tomaría 23 años reducir a los niveles de pobreza del 2019. Si crecemos 2%, son 35 años. Ahora pongámonos un poquito más optimistas. Imaginemos que crecemos 35 años, wow. Si crecemos al 2%, nos tomaría 35 años. Pero seamos un poquito más optimistas. Imaginemos que crecemos al ritmo de lo que crecimos durante dos décadas, del 2000 al 2019, que fue más o menos 5%. Nos tomaría como 13 años. Entonces, digamos, si hay algún momento en el que es muy urgente activar políticas sociales efectivas, focalizadas, bien pensadas, como dice Carolina, y además la reactivación de la inversión privada para dinamizar la economía y el empleo, eso, cuanto más nos demoremos, esta curva se va a alargar más. Y los 3 niveles de gobierno tienen que estar involucrados, no solamente en el destrabe de proyectos grandes, sino también cómo hacemos para darle seguridad a la gente, desde empresas tan grandes como las mineras en el norte, en Patás, pero también para las bodegas, restaurantes más pequeños en la propia capital. La inversión en este momento creo que enfrenta dos principales problemas. Uno, la incertidumbre política y por otra parte, la inseguridad ciudadana. Exactamente, Carolina, no sé si tú quisieras agregar algún punto ahí. Sí, no, sin duda hay que recuperar inversión, porque eso además genera empleo, hay que recuperar crecimiento, pero un crecimiento inclusivo, no cualquier crecimiento nos sirve, pero además hay que expandir el crecimiento potencial, porque el problema no es solamente cuánto vamos a crecer este año o el próximo, sino que nuestros niveles de crecimiento potencial, ¿no?, se han reducido y tenemos que expandir esas capacidades para pensar en poder crecer. Mientras tanto, tenemos que usar muy bien los recursos que tenemos para, como digo, proteger a quienes están pasándola muy mal y ayudar a quienes todavía tienen algún margen para
salir y pelear la salida de la pobreza solos, lo puedan hacer. Exactamente. Ya nos toca despedirnos, Víctor, Carolina. Yo solo quería recapitular para quienes recién también se están enganchando en la transmisión de YouTube del Comercio y de Facebook, y hacerles una última pregunta. Hemos hablado de esto que ocurrió ahora con INEI. ¿Ustedes consideran que desde este momento y con lo que ha ocurrido debería de alguna manera como independizarse INEI como una entidad al estilo de lo que es Indecopi, entre otras? ¿Debería cambiar algo ahí? ¿Deberíamos ver un pronunciamiento distinto? ¿Cómo ven la situación con esto que pues ha sido grave, ¿no? Si les parece, empezamos con Carolina y terminamos con Víctor. Sí, sin duda. Yo creo que ese es lo que hemos visto en estos días. Nuevamente pone una discusión que ya hemos tenido hace 10 años sobre la necesidad de que el INEI se convierta en una entidad independiente, ¿no? Con un directorio independiente que lo proteja, que lo guíe, porque lo que genera el INEI es un bien público que sirve al sector público y al sector privado, ¿no? Para la mejor toma de decisiones. Necesitamos asegurar que eso tenga la calidad. Creo que la experiencia de la medición de pobreza y de la comisión consultiva que la acompaña nos da luces de cómo esto sí se logra, sí puede suceder. Entonces, ¿por qué no llevamos esto a lograr una entidad que sea independiente de quien está en el gobierno, que sea regido por criterios de calidad y que sea gobernado por un grupo diverso de ciudadanos y ciudadanas profesionales que puedan garantizar que su trabajo se hace bien, con transparencia, con independencia, de la mejor manera, ¿no? Creo que esa discusión hay que tenerla ahora más que nunca. Claro, no puede volver a ocurrir algo así para nada. Víctor, tus palabras también para responder esta pregunta. Totalmente de acuerdo. Lo de ayer debería ser, no debería repetirse. Es lamentable que haya pasado. Y más que parecerse a Indecopi, yo creo que debería parecerse un poco más al Banco Central, a la ETS, que tenga una independencia presupuestaria y política. ¿No? Digamos, en un mundo en el que la información es el principal activo, no podemos, digamos, tenemos que asegurar esa independencia total y absoluta. Es data valiosísima, ¿no? Independencia y calidad. Eso es lo que deberíamos priorizar, y para eso hay que hacer el mejor diseño institucional para que lo garantice, ¿no? Yo creo que ahí solo vamos a ganar. Exactamente. Les agradecemos mucho por su tiempo, Carolina, Víctor, de verdad muy rica esta conversación, y pues nos llevamos varios mensajes. Lo más importante va a ser, ojalá, ver un cambio también en INEI y pues ver qué acciones se toman en adelante con las cifras. Nosotros vamos a seguir reporteando de todo esto, y muchísimas gracias por estar con nosotros, y hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias.